Si vos fueras político, ¿qué decisiones tomarías drásticamente dentro de las tres primeras? ¿Cuáles podrías decir para poder acabar no solo con la pobreza, sino con los actos de corrupción? Desconozco exactamente el marco legal en cuanto a esto, pero si no hay problemas legales, yo definitivamente me gustaría tener, o si tuviera abrir una cuenta, digamos, de una red social, Twitter, por ejemplo, y publicar constantemente mi sueldo, al menos el sueldo que me da el Estado, en todo momento, y si me da una especie de bono o algo así, navideño o algo así, publicarlo. Ese es mi primer. Sobre todo, yo sé que esto es una situación medio complicada porque yo soy una persona muy privilegiada. Nunca me ha faltado comida, no me ha faltado nada de lo que he necesitado. Entonces, de repente el sueldo, si yo fuera político, el sueldo de la política no sería mi mayor fuente de ingresos o mi fuente principal, pero sí me gustaría reportarla por eso. Incluso, si es posible, me gustaría reportar otras fuentes de ingresos que tengo, porque me gustaría que el pueblo supiera cuánto estoy ganando y ver si es cierto. Es como, no está la hipocresía de decir, estamos haciendo todo lo posible por el pueblo mientras me como un filet mignon enfrente de las Pero cámaras, sería de ¿verdad? todo tu gabinete también, no solo tuyo, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, esa es la cosa, por eso desconozco el marco legal, si sería posible yo instituir esa ley, pero si no hubiera problema, por mí todos los políticos de Honduras, pero Y en sí. segundo lugar, En segundo lugar, me gustaría reportar más seguido lo que hago, ¿verdad? Dentro de las actividades del gobierno, o sea, reportar de repente, tener un plan, así como hacer un plan público, decir qué hice hoy, ¿verdad? Qué trabajé hoy o qué trabajé esta semana, si es muy intenso hacerlo a diario, porque en fin, lo que quiero que la gente sepa es que no solo cuánto dinero me da el pueblo, sino qué estoy haciendo con el tiempo que me pusieron dentro de la oficina, y en ¿verdad? tercer lugar, En tercer lugar, de repente sería trabajar de manera más cercana con sociedad civil. Y no me refiero a una organización específica, simplemente trabajar con organizaciones civiles y coordinar de manera... Porque bueno, cuando vimos el desastre de la lluvia, ¿verdad? No es que la alcaldía necesariamente hizo algo mal, pero no había coordinación entre la alcaldía y el resto de la sociedad civil, ¿verdad? Porque no hay un protocolo para eso. Entonces, lamentablemente el cambio climático se pone peor. Sí me gustaría dejar puesto o sea, algo para el futuro, para que sea más fácil organizarse. Por ejemplo, uno de los, probablemente, como le digo, estaba pequeño, así que no desconozco todo lo que hizo mi papá cuando estaba en cargo, pero una de las cosas que más me gustó que él me explicó fue un plan de desarrollo urbano para Santa Rosa de Copán, que era que, bueno, se notaba que Santa Rosa estaba creciendo, ¿verdad? Y ha crecido en los últimos años, y era un plan para evitar el congestionamiento de la ciudad o que creciera de cierta manera. Incluía cosas como que, por ejemplo, ya no se podían poner bodegas industriales en el centro, que si lo he notado ya no hay, o si hay algunas son viejas, porque sí dijo que había mucho congestionamiento en el centro. También los furgones ya no pueden entrar al centro de la ciudad, excepto los que cargan gasolina por necesidad. Entonces es eso, dejar algo para el futuro, o sea, no solo para tener un problema ahorita, sino que es algo para el futuro que idealmente no sea tan hostil que el próximo partido lo quite apenas lleguen ellos, ¿verdad? o sea, lo que se piensa siempre ha sido como solucionar el problema, pero no prevenir el problema. Ujú. Que lo que se buscaba antes era poder evitar algún conflicto, no solo de congestionamiento, sino también de problemas que a futuro podían generarse aún más grandes, se pudieran hacer más grandes y de esta forma pues mantener siempre una línea que el otro partido no pueda votar o no pueda Sí, quitar simplemente por la sí, afinidad política sí. que lastimosamente muchas veces Sí, sucede. sí, y pasa también con el pueblo que, por ejemplo, ¿qué es la cosa? Por falta de transparencia o por falta de cobertura mediática, porque, claro, llama más la atención que pavimenten una calle, ¿verdad? Y es un beneficio más inmediato, que es más fácil de notar. Entonces, de repente, las personas, los votantes, y no digo los votantes así como que son separados de mí, todos somos culpables de esto. Claro, de repente no van a leer el reportaje o la noticia o todo lo que implica un plan de desarrollo, pero todos nos ponemos felices si nos pavimentan la calle que frecuentamos, ya sea una calle de la casa, frente al trabajo o al gimnasio que vamos. Es un beneficio directo, ¿verdad? Entonces muchas veces hay un movimiento de que es que hacer un plan a corto plazo o algo que la gente pueda ver para poder, es lo que hablé antes de que Rendir era cuentas. necesario hacer algo sucio o hacer algo de repente que uno lo ve innecesario, que diría, es bueno invertir este dinero en educación, pero para poder hacer un cambio en esta educación necesito estar 8 años en poder. Y para llegar a mi segundo término, necesito que la gente vote por mí. Así que a pesar de que este dinero, de manera incluso puede ser objetiva, sea mejor usado en educación,
tengo que pavimentar un poco de calles para que la gente vote por mí y pueda hacer el cambio. Y esto es asumiendo que la persona tenga buena intención, no digamos si solo quiere quedarse en poder y entonces solo hace algo que la gente pueda ver, ¿verdad? Pero así como tomó el gobierno la presidenta Xiomara en los 4 años, ¿crees vos que se puedan ver los cambios? Porque creo que hasta el momento no se ha visto mucho. Sí, sí, y mucha gente dijo no, que es el primer año, ¿verdad? Y entiendo eso de entender que un solo gobierno o un solo gobierno actual, el de Xiomara Castro en este caso, pueda cambiar todo en 4 años, pero tampoco es de perdonarles todo, decir porque, no es que es un gobierno nuevo y lo agarraron cuando el país estaba en desastre. No es justificable. Eso no es justificable por una razón. No es como cuando uno empieza un nuevo cargo y en un trabajo y le dicen, la persona anterior se fue y te toca agarrar vos el trabajo, que es un destroce, ¿verdad? No fue así. Ellos sabían, o sea, ellos se postularon sabiendo lo que hacían. No es que no sabían que iban a dejar. Y muchos no eran nuevos en la política. Ellos ya saben cómo funciona el juego, ya saben que de repente el Partido Nacional pudo haber hecho un desastre antes de irse para dejarlos a ellos. Entonces, sí, es entendible hasta cierto nivel, pero no es excusa. No solo porque la política, uno apenas sea regidor, tiene que aceptar las críticas que le vienen del pueblo, sin olvidar que la persona es humana, aún así, ¿verdad? Pero lo más importante, ellos sabían cómo era la cosa. No fue que es que llegaron y dijeron, uy, no puedo creer que el Partido Nacional haya hecho esto, o que se nos dificulte de tal manera. Ellos sí se lanzaron, ya sabían que es eso. Es un cargo que ellos sabían lo que implicaban, sobre todo Xiomara Castro, que sí es reciente presidenta, pero ya está involucrada en la política. Para vos, la influencia del esposo, que es Mel Zelaya, la influencia de las tomas de decisiones en ella, sobre ella, ¿crees que tenga un resultado positivo o negativo para el país? Diría negativo, no necesariamente por lo que está diciendo, simplemente porque no da una buena imagen y no da una buena imagen al pueblo decir que una persona que ya no es parte de la presidencia pero que tiene influencia sobre el actual regidor, ¿verdad? En este caso Xiomara Castro y su esposo Mel Zelaya. Entonces es negativo, aunque fuera positiva la influencia de Mel Zelaya, creo que no es algo bueno porque no da una buena imagen al pueblo o muchas personas que aunque les ayudara deja un sentimiento de, bueno, pero yo voté por Xiomara, no voté por Mel. Pero es lo que actualmente está pasando, ¿ah? Sí, y bueno, aquí en opinión personal, ¿verdad? Yo creo que se tiene más merecida que las críticas, ¿verdad? Sin embargo, yo sí considero que al menos una parte, y no digo que la mayoría, pero una parte sí tiene que ver con una cultura sexista de Honduras, de que es como que, no, que le ven hablando con Mel Zelaya, es como que, no, es que yo veo que como dicen, el bigotón es el que tiene el poder de verdad. Y claro, las críticas que tiene, porque hay una influencia que de repente es mucho, es objetiva y es real. Y es algo que existe. Sin embargo, sí cabe mencionar yo que creo que hay mucha gente que de repente no sabe o no puede nombrar ni una sola cosa en la que ha influenciado Mel Zelaya, pero que lo dice de repente por una especie de sexismo que hay dentro de la cultura hondureña. Claro, pero eso no quita ninguna crítica que es bien merecida de la influencia que tiene. Sí, porque también hay que mencionar que el mérito que él tuvo cuando él estuvo en la presidencia, actualmente con la esposa en el poder, creo que también está como siguiendo los mismos patrones que siguió antes en el gobierno cuando él fue presidente. Entonces, en pocas palabras, es como una extensión que se le hace al gobierno que él también lideró. Sí. Pero al hablar sobre que vos sos estudiaste ciencias políticas, ¿qué afinidad política puedes mencionar que tenés? ¿Que tengo yo? Sí. Yo personalmente no me considero afinidad política. En el sentido de que si mañana veo un candidato o genuinamente veo que el Partido Nacional dice, por ejemplo, voy a hacer tal cosa y algo con lo que estoy de acuerdo, podría votar por ellos. Dependiendo, ¿verdad? Porque es que esa es la cosa. Dentro de Honduras hay que asumir, yo asumo que todos los partidos son corruptos de una u otra manera. Y creo que eso no es una opinión no popular, eso es algo muy común. Si tuviera que escoger una, actualmente sería libre. Pero eso es, o sea, no tengo ninguna especie de lealtad a ningún partido político. No es que voy a votar por libre por ser libre o algo así. Si por fanatismo. Sí, o sea, incluso de hecho, por ejemplo, yo iba más antes de la alianza, ¿verdad? Con Nasrallah. También, porque yo sentía que era un cambio importante, no solo político, sino de manera cultural. Era importante para mí que Honduras tuviera un tercer partido o no fuera un país bipartidario, porque yo considero el bipartidismo, o sea, específicamente con 2 partidos, o sea, una horrible situación para el pueblo. Siempre termina creando, y cuando solo son 2 personas, es lo mismo que hacen las empresas de las grandes, que es que, por ejemplo, dicen, bueno, lo que hacemos es muy fácil de producir y es bien barato, pero queremos hacer dinero. Entonces,
la élite mundial, incluso de ciertas empresas, se ponen de acuerdo para dejar un precio mínimo, por ejemplo, con los focos, ¿verdad? Que los focos de luz, los focos eléctricos. Lo mismo pasa con la política, que cuando solo son dos partidos es mucho más fácil que digan, pero yo trabajo con este, yo trabajo con él. Es como que juguémonos al pueblo, ¿verdad? Y hagamos algo, o sea, o negociemos, o independientemente de quién gane, dejemos en claro este va a ser el sueldo mínimo de los diputados, por ejemplo. Y ese ¿verdad? también podría ser uno de los errores que el pueblo comete, que Sí. por fanatismo, por lealtad a un Correcto. partido deciden irse por esa persona que al final de cuentas ellas sabían que los resultados no iban a ser nada favorables. Pero si a vos te surgiera la oportunidad de poder ejercer un cargo político, lo harías. Depende mucho de qué cargo político, porque como te digo, algo así como que al llegar a la presidencia, sí es más poder y puedo pensar, puedo ayudar más, pero también es más restrictivo. Yo creo que yo considero que muchas veces, no solo en Honduras, incluso en países desarrollados, el sistema te rompe, por así decirlo, ¿verdad? Que el sistema te fuerza a eventualmente tener que hacer algo con lo que vos moralmente no estás de acuerdo para poder hacer algo con lo que vos sí estás de acuerdo eventualmente en el futuro, ¿verdad? Hay un ejemplo, el que se me ocurrió ahorita, de Ocasio-Cortez, que es una regidora de Estados Unidos. Ella está muy, por ejemplo, a favor del aborto, si no me equivoco, y de hallar una darle mayor presupuesto a la educación. Y hace un par de meses hay una imagen de ella que se puso a llorar después de una reunión del Congreso porque tuvo que aprobar una ley, si no me equivoco, era una reducción en parte de la educación para que los otros políticos estuvieran de acuerdo con ella cuando ella quisiera pasar su reforma en otra área. Si no me equivoco, era educación y era del aborto. Las dos. No recuerdo específicamente cuál era, pero a eso es a lo que me refiero. Que aunque quisiera que hacer cambio, muchas veces toca hacer algo. Toca hacer algo con lo que uno está de acuerdo para poder mantener en poder. Yo creo que el cargo más alto, por así decirlo, al que yo estaría dispuesto a llegar, sería alcalde. De así, pero eso es como lo más alto, ¿verdad? Y aún así estoy más dispuesto a trabajar con sociedad civil, si es posible. Y uno de los aspectos que reconoce en la trayectoria de tu papá cuando fue alcalde es que saneó todas las cuentas que tenían que ver con la municipalidad, de todo el tema de rendición de cuentas, todo lo que hemos hablado de la parte de finanzas. Y también es un punto de interés para demostrar que no solamente con obras de infraestructura vas a poder vos crear desarrollo para un municipio, para la parte local, pero también podemos mencionar que esa parte de toda la distribución de los bienes o la distribución de todo lo que tiene que ver con la riqueza, ya sea recursos naturales, recursos económicos, entre otras cosas, influyen bastante para que la sociedad se involucre y para generar ese compromiso y ese sentido de pertenencia también con la democracia, porque podemos ver que muchas veces las decisiones son tomadas en fechas donde las personas no van a estar presentes o no van a estar conscientes de lo que se está haciendo. Y al final de cuentas eso va a generar más problemas. Pero para ir cerrando, ¿qué vos podés decir como mensaje para que toda la juventud se involucre en esta parte de la política y que no desistan a pesar de todos los procesos amañados o los actos de corrupción que pueden surgir? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que más me motiva a mí a votar o involucrarme es el hecho de que saber de que la mayoría de la juventud no lo está, pero la mayoría de la vejez sí. Entonces yo, al menos de la manera en que me presento de manera social o de manera de mis creencias, ya sean religiosas, sociales, culturales, no tiendo a estar muy de acuerdo con las antiguas generaciones, ¿verdad? Soy un poco más, por así decirlo, liberal. No liberal en el sentido partido liberal, liberal en el sentido social. Entonces es como que muchas veces dicen a los jóvenes decir, ay no, que no, que el país no cambia, que no sé cuánto, no sé qué, pero a la hora de votar los jóvenes son el grupo que menos vota, el grupo con menos votos, ¿verdad? Y no porque son menos población, sino porque tienen menos porcentaje de llegar a votar. Entonces incluso por eso me gustó mucho lo que pasó con Arrala, porque era la mayor cantidad de votantes jóvenes dentro de su partido, ¿verdad? Era un movimiento de la juventud. Como le digo, ni siquiera necesariamente que estaba de acuerdo con Arrala, era lo que representaba, era un cambio del bipartidismo. Era lo que estaba buscando. Sí. Entonces, yo sí creo que vale la pena pensar que a los jóvenes al menos, que la mayoría de jóvenes, y como es la cosa, para involucrar al pueblo muchas veces tiene que darle qué les afecta a ellos directamente. La mayoría de jóvenes, su estilo de vida, la mayoría de vejez y de vejez de política sobre todo, no está de acuerdo con lo que hacen.
Y si les toca, si quieren defender su estilo de vida, no necesariamente su estilo de vida no saludable, ¿verdad? Simplemente lo que ellos disfrutan, ¿verdad? Que hay más ahora, de repente, con juventud, ¿verdad? Liberación sexual, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? O que hay menos, de repente, menos discriminación que los abuelos de nosotros tenían, que eran un poco más groseros con, de repente, miembros de otra raza, de otra sexualidad. Entonces, yo sí considero que independientemente de lo que creas, vale la pena recordar a los jóvenes, recuerden que cada voto que ustedes no hacen es probablemente 3 votos que la vejez o que los adultos mayores sí fueron a hacer y ellos sí están dispuestos a involucrarse y ellos no van a ver los resultados de las políticas que se hacen. Van a ser ustedes los que sufran de las políticas que una persona que de repente ya no está viva de aquí a 5 años decidió por ustedes. O sea, creo que es importante involucrarse porque recordar que cada voto que no hacen es algo que les va a afectar a ustedes en el futuro, pero que las personas que más votaron probablemente no vean las consecuencias de lo que pasa. Guan.